Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, la segunda parte de cómo pasar ese acuario de 500 litros de altos a bajos requerimientos. Y en este nuevo vídeo pues vamos a compartir la equipación que se necesita o que yo voy a utilizar en este caso para este proyecto, porque mucha de ella ya la tengo, y también los materiales que vamos a utilizar para el montaje. Como veis, sigo con el salón lleno de cosas, Simba vigilando las botias, Junior aprendiendo de acuariofilia, como veis. Y realmente, primeras cosas que hemos hecho, pues esta urna la moví del todo, la saqué, limpié los cristales, corté aquí un poco como dije, entonces he dejado aquí menos hueco, pero en este lado me he dejado más hueco para la nueva configuración de los filtros, como veréis. ¿Qué se necesita para un proyecto de 500 litros? Pues lo primero, lo evidente, una urna de 500 litros. Me vuelvo a sentar aquí. Si alguien nuevo en el canal, pues os dejaré muchos links de todos los materiales y productos que voy a hablar ahora, porque ya lo hemos hablado en el canal, así como sus explicaciones. Pero realmente esa urna, si alguien lo recuerda, 1,70 por 60 de alto por 55 de fondo, que es el hueco que tengo ahí en la pared. 560 litros de cubicaje, como explicamos ya en su día, quitando grosor de vidrios y otras cosas, pues se quedan casi 500 litros reales este acuario. Más cositas que harían falta, pues iluminación. No hace falta para un bajo requerimientos esta pantalla Chihiros WRGB2. Si recordáis, teníamos dos y para que os hagáis una idea, ahora mismo está al 20% de su potencial. Ya veremos cómo lo ajustamos después, pero en principio va a estar bastante bien. Más cosas de iluminación, pues mirad. Lo voy a poner aquí en un lado que lo veáis. Me pillé estos foquitos de AliExpress, son de 3 vatios. Se pueden dimear, me estoy esperando que llegue el otro para sincronizarlos. La idea es ponerlos en la salida de los filtros para simular el efecto shimmer relajante cuando estoy aquí en el salón para disfrutar del acuario. ¿Por qué pillé estos? Ni más ni menos porque por el grosor del cristal de 15, pues estos me daba para sujetarlos. Otros que había que ni mejor ni peor, sencillamente no daba el ancho del clip para sujetar en el cristal, por eso elegí estos focos, que también os dejaré el clip por si fuera de vuestro interés. Y bien, pasando a la parte de abajo, filtración para este pedazo de acuario, pues teníamos nuestros dos JBL 1502 y si recordáis teníamos un 402 que usábamos de skimmer, pero bueno, en este caso es filtración suficiente. De hecho, muchas veces por tener un bajo requerimiento no tenemos por qué tener menos filtración, al contrario. Lo que diferencia muchas veces un alto de un bajo es limitar la iluminación y el tipo de elección de plantas. Pero filtración no escatimemos, porque es una de las partes fundamentales del proyecto, siempre es el pulmón del acuario. De complemento en este caso, pues vamos a utilizar este skimmer de Hein, que ya lo teníamos, porque en el alto requerimientos se saturaba mucho, es un acuario que tenía muchísima densidad de plantas, por lo tanto no daba el rendimiento que yo quería. Pero en un bajo rendimiento, el que yo quiero hacer al menos, creo que va a ser suficiente. Y si no, pues no, siempre puedo comprar otra de estas pipetas, como me gustan a mí, de las que son de acero, con su skimmer incluido. Más cositas, como veis, tengo que colocar todas las pipetas. Tengo que colocar el calentador de 500 vatios. Ya veremos si no nos da susto este año con el tema del precio de la luz. Controlador de temperatura, también os dejaré los links de todo esto, como he dicho, porque todas estas cosas, por suerte, he echado un vistazo hacia atrás y ya tenemos vídeos de todos en el canal. La verdad es que estoy muy contento como estamos dejando el contenido del canal. Más cositas. Peristáltica para el abonado. ¿Es necesaria? A ver, para un bajo requerimientos no. Yo realmente los míos, en los otros acuarios de bajo requerimientos, abono una vez al cambio de agua semanal. Pero en este caso, ya que la tengo, pues seguramente la utilizaré y en vez de abonar una vez a la semana, pues abone cada día o cada 2 días un poquito menos. Ya veremos el rendimiento. Como os he dicho, clips que tenía aquí, a ver si puedo abrir, de todos los pipetas de acero que tengo, pues a lo mejor utilizo algunos para sujetar las aspiraciones en este caso. Más cositas. Para el tema del CO2, veis, tenía ya pues los filtros doble salida para el otro proyecto, pues lo volveré a utilizar con sus difusores externos. También os dejaré el link de todo esto. ¿Por qué? Porque ya lo tenía. Si no lo tuviera, pues con uno solo sobraría. Y también es verdad que hemos hablado muchas veces que en bajos requerimientos no siempre es necesario el CO2, pero a mí siempre he explicado, con respeto a todo el mundo, que es una cosa que sí que me gusta. Siguiendo por aquí, autorrellenador casero, evidentemente, y nos faltaría el tupper, que es uno de esos, ponerlo cuando tengamos el proyecto totalmente montado. Instalación eléctrica, como veis, pues tenía mis regletas, lo voy a aprovechar todo igual. Ahí, como veis, la iluminación de la mesa, pues para que me viene muy bien.
Y creo que he mirado ya todo lo que es la equipación, material técnico. Ahora nos faltaría por ver lo que sería la parte de materiales que vamos a utilizar para el nuevo montaje. Pero bueno, antes de pasar a la otra parte de lo que vamos a utilizar para la decoración, fijaros, ya he puesto aquí la lamparita. La verdad es que traía un tornillo muy gordo, no me gustaba, no es estético. Le he puesto así un poquito de espuma de la base del acuario y va a cumplir su función más que de sobra. Como veis, cuando salga el chorrito de agua, pues hará ese efecto shimmer de brillo. Dejaré la tarjetita del vídeo, muy interesante. He colocado el autorrellenador, todo con bridas para que se quede bien sujeto. En esta parte igual hemos puesto pues igual bridas, la peristáltica por si se llega a usar. Y un ejemplo, por ejemplo, que veis aquí la peristáltica, aquí pondremos el tema del abonado. Esto ahora lo abriremos, ahora lo regularemos evidentemente con menos. Antes estábamos editando en este proyecto 6 burbujas al segundo, ahora partiremos de 3, 4. La verdad es que es un proyecto muy grande, pero como veis creo que se ha quedado todo bastante bien. Ya me diréis qué os parece. Bien, pues como acabamos de decir, elementos que vamos a utilizar para el nuevo montaje. Estas planchas de poliespan o espuma, como siempre digo yo, para dar nuevamente altura en la parte de atrás y ahorrarnos un poquito de sustrato, en este caso que va a ser arena. Como veis, no puedo girarla más porque el gatito le ha echado la uña, pero bueno, esta es arena de piscina del Leroy Merlin, saco de 25 kilos, 5 euros. Para este proyecto más que suficiente. De todas formas intentaré, de la que saqué ayer, algo de sustrato nutritivo, ponerlo en la parte de atrás a parches para las plantas, y también intentaré si puedo recuperar lavando un poquito de la arena que teníamos antiguo proyecto de hada, de la que es muy bonita, más decorativa, para ponerla por encima de esta, pero bueno, a ver qué tal se da ese proceso. Por lo demás, piedra Ragón. Estos son algunos de los fragmentos que he rescatado del sustrato para hacer detallitos, y la configuración principal de este nuevo proyecto, tenemos ahí a Simba nuevamente, que quiere salir, es madera, como veis, principalmente un acuario basado en madera, estilo natural es lo que quiero hacer, pero bueno, ya veremos cómo queda, eso ya me lo diréis vosotros. Y por lo demás, pues más fragmentos de roca dragón y plantas y todo eso, pues lo veremos en el siguiente vídeo. Como veis, me voy a poner ahora ya, terminando aquí este vídeo y despidiéndome por el día de hoy, a hacer el montaje. Y ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, vuestras impresiones, compartir el vídeo. Ya sabéis, si no estáis suscritos, os invito a suscribiros a este proyecto de canal, pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!